Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy nos adentraremos en la historia de la Operación Barbarroja, y cómo esta desencadenó en la batalla de Stalingrado, por lo que, el 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, destinada a conquistar la Unión Soviética. Esta brutal campaña tendría consecuencias de gran alcance, incluida la épica batalla de Stalingrado. La Operación Barbarroja fue precedida por el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Sin embargo, Hitler vio el pacto como una medida temporal, y siempre había tenido la intención de invadir la Unión Soviética para obtener acceso a sus recursos, y eliminar lo que él veía como una amenaza comunista. El ataque alemán tomó por sorpresa a la Unión Soviética. A pesar de los reveses iniciales, el ejército alemán, conocido como la Wehrmacht, avanzó rápidamente, capturando vastos territorios e infligiendo numerosas bajas al ejército rojo soviético. Los alemanes parecían imparables, y sus miras estaban puestas en la ciudad industrial soviética de Stalingrado. Stalingrado, situada a orillas del río Volga, era un objetivo estratégico crucial para ambas partes. Si los alemanes pudieran capturar la ciudad, obtendrían el control de rutas de transporte vitales, y asestarían un golpe a la moral soviética. Pero los soviéticos estaban decididos a defender la ciudad homónima hasta el último hombre. La batalla de Stalingrado comenzó el 23 de agosto de 1942, con un asalto masivo alemán a la ciudad. Rápidamente se convirtió en una brutal y prolongada pelea calle por calle, casa por casa. Las ruinas de Stalingrado se convirtieron en un laberinto mortal, con francotiradores y defensores ocultos que hacían de cada centímetro de terreno una tarea costosa para los alemanes. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la resistencia soviética en Stalingrado fue feroz. Los defensores de la ciudad, liderados por el general Vasily Chuikov, emplearon tácticas innovadoras, incluidas estrategias de combate cuerpo a cuerpo, y guerra urbana que explotaron la falta de experiencia del ejército alemán en tales entornos. A medida que avanzaba la batalla, ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Los alemanes, tendidos y enfrentados a los contraataques soviéticos, se vieron atrapados en una guerra de desgaste. En noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva que rodeó a las fuerzas alemanas en Stalingrado, aislándolas de sus líneas de suministro. La batalla se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir, con temperaturas gélidas, hambre y enfermedades pasando factura a ambos bandos. Las condiciones en Stalingrado se deterioraron hasta un punto en que las ratas y los cadáveres se convirtieron en una parte macabra de la vida diaria. El punto de inflexión se produjo a principios de 1943, cuando el ejército rojo soviético lanzó una serie de ofensivas coordinadas que debilitaron los flancos alemanes y destruyeron su capacidad para mantener una defensa coherente. El sexto ejército alemán, dirigido por el general Friedrich Paulus, se encontró completamente rodeado y sin suministros. A pesar de las órdenes de Hitler de luchar hasta el último hombre, Paulus se rindió el 2 de febrero de 1943, marcando una gran victoria para la Unión Soviética, y un golpe devastador para la Alemania nazi. La batalla de Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resiliencia soviética, y marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La batalla tuvo profundas consecuencias para ambos bandos. Los alemanes sufrieron pérdidas asombrosas, perdiendo más de 700.000 soldados muertos, heridos o capturados. La Unión Soviética perdió aproximadamente 1,1 millones de soldados y civiles. Stalingrado quedó en ruinas, con el 90% de la ciudad destruida. La Operación Barbarroja y la batalla de Stalingrado alteraron el curso de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética surgió como una potencia importante, y el ejército alemán sufrió un golpe del que nunca se recuperaría por completo. La marea había cambiado a favor de los aliados, y el camino hacia la victoria se hizo más claro. Los sacrificios realizados en la defensa de Stalingrado, y la victoria sobre la Alemania nazi todavía se recuerdan hoy. La batalla de Stalingrado sirve como testimonio de la resiliencia y determinación del pueblo soviético y un recordatorio de las atrocidades cometidas durante la guerra. El legado de la Operación Barbarroja y la batalla de Stalingrado sirve como advertencia, un recordatorio de las consecuencias de la agresión y la brutalidad de la guerra. Es un recordatorio de que la paz y la cooperación son las claves para prevenir conflictos tan devastadores en el futuro. Después de la batalla de Stalingrado, la marea de la guerra comenzó a volverse decisivamente contra las potencias del eje. La Unión Soviética, reforzada por su victoria, continuó haciendo retroceder a las fuerzas alemanas en el frente oriental. Mientras tanto, los aliados lanzaron sus propias ofensivas en el norte de África y Europa Occidental, acorralando lenta pero seguramente a las potencias del eje. A medida que avanzaba la guerra, las fuerzas aliadas comenzaron a tomar ventaja. La Unión Soviética, después de haber repelido la invasión alemana, también comenzó a avanzar hacia el oeste, con la intención de liberar los países bajo ocupación nazi. A principios de 1945, el fin de la guerra estaba a la vista. El ejército rojo soviético lanzó una ofensiva masiva conocida como la Operación Vístula Oder, empujando hacia Alemania y finalmente rodeando la ciudad capital de Berlín.
Hitler, al darse cuenta de la inutilidad de su situación, se retiró a su búnker y se preparó para lo inevitable. Sin embargo, la victoria tuvo un costo asombroso. La guerra había causado una destrucción y pérdida de vidas sin precedentes, y las estimaciones de bajas civiles y militares alcanzaron decenas de millones. Ciudades enteras yacían en ruinas, las economías estaban devastadas y las cicatrices del conflicto durarían generaciones. La derrota de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial tuvieron consecuencias de gran alcance. El mundo enfrentó la enorme tarea de reconstruir y restablecer el orden en una era de posguerra. Se forjaron nuevas alianzas y realidades geopolíticas, a medida que los antiguos enemigos se convirtieron en aliados, y el orden mundial experimentó una importante remodelación. La Unión Soviética alcanzó el estatus de superpotencia global, con su victoria sobre la Alemania nazi solidificando su lugar en el escenario mundial. Estados Unidos, habiendo desempeñado un papel crucial en la derrota de las potencias del eje, emergió como la potencia occidental dominante, y se embarcó en una era de crecimiento económico e influencia global sin precedentes. El legado de la Operación Barbarroja y la batalla de Stalingrado sirve como recordatorio del inmenso costo humano de la guerra. Es un testimonio de la resistencia y el coraje de quienes lucharon, y de la resiliencia del espíritu humano frente a una adversidad inimaginable. La batalla de Stalingrado, en particular, ocupa un lugar importante en la historia como una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Demostró la determinación y tenacidad del pueblo soviético, y su victoria en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra que finalmente condujo a la derrota de la Alemania nazi. Hoy en día, el recuerdo de la batalla de Stalingrado sigue vivo, conmemorado no solo en los libros de historia sino también en ceremonias, monumentos conmemorativos y las historias de quienes experimentaron sus horrores de primera mano. Sirve como recordatorio de los sacrificios realizados por los soldados y civiles que lucharon y murieron durante ese agotador capítulo de la guerra. Nos corresponde a nosotros, los herederos de su legado, recordar y honrar su sacrificio. Al estudiar y comprender la historia de la batalla de Stalingrado, podemos comprender mejor las devastadoras consecuencias de la guerra, y esforzarnos por construir un mundo donde esos conflictos se conviertan en reliquias de una época pasada. Las historias de heroísmo, resiliencia y camaradería que surgieron de la batalla de Stalingrado sirven como testimonio del espíritu indomable de la humanidad. En nuestra memoria colectiva, llevamos los ecos de quienes soportaron dificultades inimaginables, y recordamos la importancia de preservar la paz para las generaciones futuras. La batalla de Stalingrado seguirá siendo para siempre un símbolo de coraje y sacrificio, un faro de esperanza en las horas más oscuras de la historia de la humanidad. Y mientras navegamos por los desafíos del presente y del futuro, que siempre recordemos las lecciones aprendidas del pasado, y nos esforcemos por construir un mundo libre de los estragos de la guerra. Recuerda que si te gustó el video no olvides de dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo.